convirtiendo en algo rentable. Pero desde luego, señora consejera, todo el apoyo del Grupo Socialista en esas medidas en las que está trabajando para conseguir ese impulso. Y nosotros lo que planteamos es que, además de lo que se ha hablado hoy aquí, es necesaria la implicación del Gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos y ayudar en esa transformación y en esa conciencia social. Gracias. Gracias. Tiene el turno el representante de Nueva Canarias. Yo, gracias, señor presidente. Agradecer el tono y lo decía. Al final creo que todos coincidimos en el planteamiento y además se han ido aportando en cada una de las intervenciones propuestas concretas, específicas, realizables, a veces difíciles, porque la dinámica, la inercia, en ocasiones nos sigue llevando por el mismo camino que no deja de ser el camino del 1,5% del PIB y de 27.000 personas. Soy conocedor de que, digamos, la cadena de valor que el sector primario aporta luego es muy, muy superior a la que reflejan las cifras, desde el ámbito del transporte, el ámbito de la distribución, el ámbito del empaquetado, en todos los sentidos. Por supuesto, el agroindustrial. Pero hablamos específicamente del que coge el sacho, del que coge la red, en definitiva, al final, de quien está ordeñando. Hablamos de manera clara, de manera específica, identificando el peso de las personas que de manera directa están relacionadas con este ámbito. El momento que vivimos nos ha permitido dos cuestiones. Darnos cuenta, lo sabíamos, pero darnos cuenta de que no es bueno tener tanto peso de nuestra economía y de nuestro empleo en un único sector. Porque cuando este sector quiebra, por el motivo que sea, Canarias quiebra. Ese es uno de los aspectos en los que, cuando reflexionamos, y no porque tengamos que ir contra ese sector, todo lo contrario, vuelvo y reitero, sino porque tenemos que fortalecer al sector industrial, al sector primario, a otros ámbitos. Y digo que no solamente se trata de ir contra el sector turístico, pero debe de jugar un papel absolutamente esencial. Yo decía antes que no solamente el sector turístico tiene que ser una piedra angular, es que debe participar de manera activa y consciente, en incrementar el peso del PIB de otras industrias, aunque sea en detrimento de su aportación al Producto Interior Bruto. Perder peso en el PIB por parte del sector turístico no tiene por qué significar ni ganar menos, ni ingresar menos. Todo lo contrario. Se puede tener menos peso en el PIB incrementando también el peso en el empleo en el sector turístico sin necesidad de ir en detrimento en políticas contra ellos. ¿Cómo se hace esto? Desde nuestro punto de vista, el sector turístico tiene que tomar conciencia de que es un elemento absolutamente clave en el desarrollo de nuestras economías. La cultura es un claro ejemplo. Nuestro sector turístico ha vivido de espaldas a nuestros sectores culturales. Y en el sector primario exactamente lo mismo. No es racional, porque no estamos pidiendo desde Nueva Canarias ni este Parlamento que cuando vamos a un restaurante o a una cadena hotelera no nos encontremos ni un solo vino ni un solo queso de fuera. Lo que no es racional es que en ocasiones no encontremos ni un solo vino o un solo queso de aquí, del país. O uno, o dos, de manera residual. Tiene que ser el protagonista. Como es el protagonista cuando nosotros nos trasladamos fuera. Y digo que además esto va en beneficio del propio sector turístico. Yo no sé ustedes, pero la experiencia que uno guarda, el imaginario que uno guarda de muchos de los viajes que hace, finalmente está asociado a algo muy espectacular desde el punto de vista del paisaje, o aquel recuerdo de la gastronomía, que es el que recordamos 20 años después. ¿Te acuerdas aquello que comimos, bebimos? Es ese aspecto. ¿Por qué cuando vamos a algunos lugares comemos lo de ese país, lo pedimos, lo de ese territorio? Y cuando vienen 16 millones de turistas aquí, lo que ofrecemos es un Rioja, un queso manchego o carnes llegadas de otro lugar. ¿Pensamos que son distintos a nosotros? Gastamos dinerales enormes en promoción, en ayudas al transporte, para coger nuestros productos del sector primario y trasladarlos, buscando clientes, millones de clientes en Europa. Y luego llegan 16 millones de europeos e importamos comida para darles porque no le ofrecemos la nuestra. No está introducido en la cadena turística. Por tanto, ese es un elemento que tenemos que trabajar. Pero desde la concienciación, desde convencer al sector turístico que eso va a mejorar su cuenta de resultados.
Porque la mejor manera, al final, de fidelizar un cliente no es volver a hacer campañas enormes promocionales para atraer un nuevo turista, sino garantizar en muchas ocasiones el que llega. Y no a través de promociones, de bajadas de precios o de todos incluidos algunas veces con productos miserables y vergonzosos, sino porque cuando se vaya se lleve una experiencia en todos los sentidos, y no solo de ese clima maravilloso que tenemos, algunas de las mejores playas del mundo, algunos de los mejores establecimientos hoteleros del conjunto del planeta, sino también por algo que es fundamental y que forma parte en ocasiones de la decisión de volver a un territorio, como vuelvo y reitero, es la experiencia gastronómica que uno tiene. Si somos capaces de conseguir eso, de introducir de manera clara, y esa es la primera propuesta revolucionaria que planteo hoy, introducir productos canarios en las cartas de nuestros hoteles y restaurantes. Lo de revolucionaria creo que sobra decir que hay un punto de ironía, pero en realidad sería revolucionario. No hay una ausencia total, vuelvo y reitero, no pretendo simplificar en esto, ni todo el mundo. En los últimos años hay mucha gente del ámbito de la restauración y algunos hoteles que cada vez profundizan más en este tema, incluso algunos solo con producto canario, pero estamos todavía muy lejos. Aquí hicimos nuestro aquello de cocina internacional. La cocina internacional al final era un vino de Rioja, un queso manchego y un entrecot con papas fritas que venían en una bolsa y que eran papas pajas y se metían en una freidora. Eso era lo que nosotros ofrecíamos a nuestra gente. Yo creo que había un punto hasta en el que nos avergonzábamos de nuestra propia gastronomía. Ahora somos conscientes de que tenemos algunos de los mejores quesos del mundo, un vino único, espectacular en el mundo, y que muchos de nuestros platos tradicionales son excepcionales y pueden competir con cualquier plato tradicional de cualquier lugar de España o de cualquier lugar del mundo. No privemos a quien nos visita de esa increíble experiencia, esa experiencia que puede hacer boca a boca que venga mucha más gente y conozca nuestro producto. Porque además, meter el producto significa recuperar hectáreas y hectáreas y hectáreas de suelo cultivable, y eso significa embellecer nuestro paisaje. Y eso es un valor añadido, mucho más potente en ocasiones que una campaña promocional. Veíamos estos días una campaña promocional dirigida al extranjero, donde constantemente hay que recordarle a quien viene o mostrarle a quien viene de fuera algunos de nuestros paisajes o imágenes más icónicas, porque las desconocen, porque no salen de los hoteles, porque no prueban nuestros productos. Por tanto, hagamos un esfuerzo añadido, y el sector primario, el sector turístico, tiene que hacerlo de forma consciente, porque, reitero, va en beneficio del recuerdo, va en beneficio de la experiencia del turista. Por tanto, volverá más y estará dispuesto a pagar más por cada una de estas cuestiones, lo que incrementará también su cuenta de resultados. En paralelo, incrementaremos la cuenta de resultados, incrementaremos el PIB de nuestro sector primario, incrementaremos la renta del sector primario, que es fundamental, y eso también beneficia a nuestro sector turístico. No olvidemos que una parte importante de la tarta del sector turístico también somos los más de 2 millones de canarios que aquí estamos y que aquí vivimos y que utilizamos esas instalaciones. Las utilizaremos más y haremos más gasto en función de que nuestras rentas también sean más elevadas. Por tanto, es otro elemento fundamental. Segunda idea, la comercialización. Aquí también nos jugamos muchísimo la concentración cada vez en menos manos de la distribución, y por tanto la fuerza de negociación que estos tienen frente al sector primario les deja en una situación de debilidad extrema. Lo denunciaban aquí las cooperativas, los representantes del sector primario recientemente. Nos deja en una debilidad extrema a nuestros ganadores, a nuestros ganaderos, a nuestros pesqueros, a la gente del mundo de la agricultura en general. Por tanto, es esencial reforzar ese papel que usted ha dicho y que creo que es fundamental, el cooperativismo, para producir más y a menos coste, porque podemos comprar insumos de una manera más amplia que de forma individual, para ofrecer nuevos canales de comercialización directa en las propias instalaciones, las cooperativas, los mercados, a domicilio, adaptándolo a los tiempos actuales. La pandemia ha sido una oportunidad para ese tema también. Todo ello orientado a mejorar la rentabilidad del sector, al tiempo que logramos hacer más accesible el producto a empresas y consumidores, estando presente en todos los espacios públicos de gestión directa o indirecta. Eso es una política fundamental de este Gobierno, de cada una de las instituciones. Hablo también de los ayuntamientos, en los institutos, en las escuelas infantiles, en las residencias de mayores, en nuestros hospitales, en los colegios, en todos los ámbitos. Nuestro producto tiene que estar ahí, esa debe ser una política claramente definida. Liderazgo del Gobierno y de cada institución para negociar, para convencer, para intermediar y, si es necesario,
para proteger y para exigir en el marco de la ley el no estrangulamiento y el abuso a nuestra gente por parte de algunos comercializadores. Y ahí hay que tomar parte. Ahí hay que estar al lado de alguien, no se puede estar en el medio. Y hay que estar al lado de nuestra gente y al lado de quien se abusa. Y en la cadena de comercialización, desgraciadamente, no siempre, pero sobre todo en las grandes cadenas, hay una situación de abuso brutal. Y hay que combatirla. Y el papel de la consejería tiene que ser también ese. Desde la negociación, la intermediación, pero también en ocasiones de levantar un teléfono y decir que así no, porque no lo vamos a permitir. La ley de cadena alimentaria jugará un papel esencial en todo esto también, por supuesto creando un equilibrio de justicia en la redistribución del producto, pero sabemos que eso no bastará. Tercera idea, y voy terminando, señor presidente, el importante papel que cada uno de nosotros puede jugar en esta tarea. Mire, con independencia de quién gobierna en Hermigua, en el gobierno de Canarias o en el Fondo Monetario Internacional, quien decide al final lo que voy a comprar y dónde lo voy a comprar, qué papa, qué queso o qué vino voy a comprar, ese soy yo. Ese es cada uno de nosotros. Por tanto, ese es un tema fundamental. Siempre lo digo, critica todo lo fuerte que quiera a los políticos, a quien te dé la gana, a quien responsabilice de la situación del sector primario. Pero compra de aquí, hombre, compra de aquí. Porque no me vale el discurso de culpabilizar siempre a todo, pero comprar de fuera. Soy consciente que en ocasiones la situación económica de la gente no es la misma, pero en algunas ocasiones la diferencia es de apenas escasos céntimos y aún así no tenemos esa conciencia de lo importante que es nuestra decisión, esa conciencia nacional a la que apelaba con anterioridad. Termino, señor presidente. Apelo a esa conciencia de nuestra gente, a la responsabilidad y a su inteligencia para defender nuestro campo, nuestra pesca, nuestros productos, para elegir lo fresco, el kilómetro cero. Es imprescindible ese sentimiento de conciencia nacional, de entender que nuestras decisiones determinan nuestro presente y condicionan nuestro futuro, y no es cierto que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Lo podemos cambiar, vamos a hacerlo en cada opción de compra, cada vez que elegimos un producto, desde la conciencia que esa capacidad de compra no es la misma para todo el mundo. Pero la diferencia, como decía antes, en ocasiones son pocos céntimos. por favor. Finalizo ya. Mantenimiento y crecimiento de nuestro sector primario, incremento de las rentas agrarias, mantenimiento y crecimiento del empleo, producto más fresco y de más calidad, contribución a la sostenibilidad, menor dependencia del exterior y mejora de nuestro paisaje. Todo esto significa incrementar el PIB. No es una magnitud macroeconómica, es un estilo de vida, es una forma de entender, de proteger a nuestro campo y a nuestra gente. Gracias, señor Campo. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias a todos también por sus aportaciones y por sus intervenciones siempre muy positivas y siempre en pro de ayudar y de aportar y de colaborar con este gobierno. Se ha nombrado varias veces aquí el tema de la agroindustria, ¿no? Y es verdad, lo decía el señor Quintero, que una pequeña quesería está considerada una industria, pero también una bodega o un empaquetado de plátanos o cualquier envasador de frutas y hortalizas, una fábrica de mojo, de galletas, de salsas, de lo que sea, es una industria agraria. Y la mayor parte, cuando pensamos en industria agraria, pensamos en grandes industrias, ¿no? Pero en realidad el 97% de las industrias canarias son pequeñas y medianas industrias, y a pesar de eso hay más de 1.000 empresas y mueven más de 2.000 millones de euros al año. Es decir, que yo creo que es una parte fundamental que a veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de agricultura, de ganadería y de pesca. Fíjense, yo soy ingeniera agrónoma y mi especialidad dentro de la agronomía es la industria agraria, precisamente, con lo cual sí que es cierto que la industria tiene un peso importantísimo. No tenemos competencias directas en las cuestiones sectoriales de normativa, pero sí tenemos influencia directa sobre la agroindustria en muchas cuestiones, desde las ayudas, por ejemplo, desde las ayudas a esa transformación de vino, ayudas a producción de leche para quesería, también a líneas de trabajo, de promoción de los concursos agrocanarias con todos nuestros productos elaborados. Es decir, que en ese sentido tenemos mucho que hacer. Y también ligarlo con la formación. Ayer, por ejemplo, por la mañana estuvimos en un curso que organiza la Asociación de Enólogos para mejorar la capacitación de los enólogos de Canarias con personas de grandes Master Wine venidos de fuera y viendo tendencias mundiales de consumo de vinos. Por la tarde estuvimos también en el cierre y la entrega de diplomas de un curso de especialista en dirección y administración de empresas agroalimentarias que hemos desarrollado con la Cátedra de Enoturismo, con la Universidad de La Laguna y con el ICA. Son pequeñas acciones. Ayer había 30 y tantos alumnos que han seguido este curso, casi todos mujeres, orientados mucho hacia la producción de vinos, la producción de quesos, también hacia las nuevas tecnologías.
Y en esos momentos te das cuenta que esas pequeñas acciones calan y llegan y son efectivas, ¿no? Esas nuevas oportunidades que también que tenemos ahí, yo creo que tras este problema del COVID, el sector primario que se ha reinventado, que también se ha demostrado esencial y además yo creo que se ha empoderado también con respecto al resto de la sociedad, pero también creo que se han abierto nuevas oportunidades derivadas de la crisis. Oportunidades, alguien lo hablaba también, en el comercio electrónico, en las nuevas plataformas digitales, en hacer esa cadena alimentaria mucho más corta, conectar el productor con el consumidor, evitar los intermediarios, conseguir mejores precios para todos, para el productor y para el consumidor también. Pero también esa apuesta mayor, creo, por la concienciación de los consumidores. También la pandemia nos ha ayudado en esa concienciación por consumir productos sanos, por tener una dieta saludable. Y ahí el producto local, que tiene una seguridad alimentaria garantizada europea, también tiene una trazabilidad garantizada y una cercanía y una frescura. Yo creo que también en ese sentido podemos aprovechar esa oportunidad. Hablábamos del turismo. Efectivamente, en Canarias siempre hablamos del problema que tenemos con el turismo, ¿no? Si la calidad frente a la cantidad de turistas. Siempre hemos hablado del modelo turístico, del turismo de masas, del turismo de sol y playa, ¿no? Yo creo que los expertos en turismo creen que ya ese turismo de sol y playa es un turismo un poco maduro y que hay otras, se ha ido trabajando en nuevos productos turísticos en Canarias. Lo vemos turismo de naturaleza, de deporte, el astroturismo, la gastronomía. Todo eso son tendencias, yo creo que también mundiales, que se ven reflejadas en Canarias y que nos pueden ayudar muchísimo, porque es verdad lo que decía el señor Campos, que la gastronomía es una sensación experiencial que cuando uno hace turismo se lleva siempre en el corazón, al final. Es una experiencia que recuerda siempre y, por tanto, es una oportunidad que se nos abre. Pero, claro, ¿cómo convencemos al sector turístico? Explicándoles que ganan, que tenemos que buscar alianzas, ¿no? Que aquí es un win and win, ¿no? Como dicen. Todos ganamos cuando desarrollamos políticas de apoyo al turismo. Y, de hecho, estos últimos años se ha desarrollado ese trabajo con ese proyecto Crecer Juntos y hemos visto en el momento de confinamiento, cuando cayó el turismo, cómo hubo problemas de venta de productos que estaban directamente relacionados con los hoteles, sobre todo en determinadas islas como Fuerteventura, como Gran Canaria, donde se había desarrollado más esa relación entre el producto local y el hotel. Esta mañana, por ejemplo, pude estar con Borja Marrero, que es el restaurador del restaurante de Tejeda, que solo utiliza producto local. Y es un joven que ha apostado por este modelo y que yo creo que está haciendo una grandísima labor de concienciación. Y cuando hablas de Tejeda, que es un municipio rural que se ha visto despoblado en los últimos años, pero que, sin embargo, se ha visto muy reactivado por las políticas públicas y por esa vuelta de las personas al campo, pues tener un restaurante en un pueblo como Tejeda que solo utiliza producto local es un ejemplo de que la gastronomía nos sirve y es una herramienta fundamental y que cada vez se desarrolla más. Cuando hablábamos de los problemas estructurales, efectivamente está lleno, es un sector sumamente complejo, el sector agrario, sumamente complejo por todos los problemas que lleva estructurales, pero también por la diversidad que tiene este sector. No es lo mismo hablar de sector agrícola que ganadero que pesquero, incluso dentro de cada uno de los sectores. No es lo mismo hablar de agricultura de exportación, de agricultura de subsistencia, agricultura de medianía, de pesca de túnidos, de pesca de polivalentes, de ganado de vacuno, de carne, de vacuno de leche. Es decir, cada subsector tiene su casuística, tiene sus problemas y necesita su solución también. Nosotros sí estamos trabajando en buscar esos planes específicos para cada uno de los sectores que tienen problemas específicos. Ayer presentábamos, antes de ayer, al Consejo de la Viña y del Vino, ese plan del viñedo, donde hacemos ese diagnóstico de cuáles son, ese diagnóstico DAFO, de debilidades y de amenazas y de fortalezas y de oportunidades de la viticultura y la enología en Canarias, y viendo también en qué líneas tenemos que trabajar e incidir. Por un lado, en cuestiones como la venta online de las producciones de vino, la mejora de las ayudas, la mejora en las variedades locales, en la sanidad de las variedades locales, pero también la mejora en infraestructuras. Hablábamos antes de infraestructuras hidráulicas, y es verdad, hay obras como la red de Isora, que tiene problemas medioambientales, una obra sencilla, y hemos tardado muchísimo en poder tener todas esas evaluaciones ambientales por parte de los cabildos. Pero es verdad que tenemos que seguir trabajando en disponer de proyectos ejecutables,
con todos esos informes paralelos que necesitan para poder mejorar. O como el plan del tomate también, la semana que viene tendremos una reunión con el sector tomatero para explicarles un poco ese diagnóstico del sector tomatero, un sector que, como saben, ha sido todo en Canarias y tiene muchísimos problemas estructurales. Sin embargo, es un sector que todavía tiene mucho que decir, que emplea muchísimas personas, que tiene un arraigo social y económico en zonas como la aldea fundamental y con el que tenemos que seguir trabajando. Hablábamos de las trabas burocráticas también, de la dificultad que tenemos en invertir. Y efectivamente, no solo para hacer inversión pública, sino también para hacer inversión privada. Y ahí, bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en las directrices de ordenación para poder desbloquear todo este embrollo burocrático. Planes como el Plan Forrajero, efectivamente, era un plan que estaba dentro del PDR, del Plan de Desarrollo Rural, que tuvo muchos problemas de principio, esos convenios que se hicieron con los cabildos. Solo 2 cabildos cumplieron y estamos trabajando precisamente con cada uno de ellos para hacer convenios específicos con cada uno de los cabildos para desarrollar esos planes forrajeros que sea diferente en cada isla y que se adapte a la necesidad de cada isla. Y además creo que tenemos que aprovechar los fondos europeos que vienen ahora a Canarias. Por un lado, todas esas ayudas COVID que con la flexibilización del Real Decreto 5/2021 de ayudas COVID nacional, que se ha flexibilizado ahora para determinadas comunidades autónomas como Canarias, el sector primario entra directamente para poder tener también ayudas por las pérdidas de producción durante el año 2020. Ahí podremos tener también compensaciones a esas empresas que han tenido pérdidas. Y por otro lado, con esos fondos del plan de recuperación, de reactivación y resiliencia, alguien decía que tenemos muchas cuestiones transversales con otras consejerías, que eso tiene que ser una labor de gobierno y efectivamente en ese sentido con fondos de otras consejerías podremos también dedicar proyectos que vayan directamente a mejorar el sector primario también. Por ejemplo, en educación, con los fondos que hay para la digitalización de la educación también tendremos para nuestras escuelas de capacitación agraria y para todo nuestro sector. O, por ejemplo, en temas de energías renovables, por ejemplo, todas esas subvenciones que habrán para temas de energías renovables, también el sector primario podrá beneficiarse, también podrá buscar complementos de renta a través de esas energías renovables. Lo que quiero decir es que, efectivamente, esto es una labor de equipo, es una labor de gobierno. Es verdad que es una cuestión compleja. Yo creo que es el sector más complejo de todos los sectores que tenemos en Canarias y, por tanto, los problemas complejos necesitan de